La organización de una ciudad puede redundar en muchas cuestiones personales, como por ejemplo la seguridad. Si una zona está destinada a oficinas o industria, quedará completamente vacía cuando termine el horario de trabajo. Ese lugar será entonces una zona de inseguridad, sobre todo para las mujeres, que son las que sufren la violencia sexual. Diseñar ciudades que tengan en cuenta estas cuestiones es lo que se denomina urbanismo feminista. Hablamos hoy con Elsa Guerra, arquitecta y una de las fundadoras de Marca Púrpura, que lucha en Canarias por la igualdad también desde la arquitectura. En pleno siglo XXI la vida moderna no es tan moderna como nos la venden, sobre todo cuando encontramos lugares como Viena. Lleva más de 3 décadas planificando espacios públicos con perspectiva de género. Pionero fue su exitoso complejo de apartamentos diseñado por y para mujeres, con un garaje de estructura abierta y luz natural para evitar zonas peligrosas. La experiencia la convirtió en referente y sus consideraciones sobre vivienda adaptada a las necesidades de la mujer sigue inspirando 25 años después a urbanistas de todo el mundo. Elsa Guerra Jiménez, eres arquitecta, bienvenida a Canarias Escultura. Encantada, muchas gracias a ustedes. Elsa, eres además una de las fundadoras de la asociación Marca Púrpura. Ajá. Nace un poco al calor de esta última ola feminista. ¿Con qué objetivos? Bueno, realmente la asociación se funda en el año 2008, o sea que es una asociación que ya tiene un cierto recorrido, ¿no? Realmente incluso tuvo un cierto precedente en el año 2006 con unos debates que se llamaron los debates Púrpura, que organizamos cuando formábamos parte de la Junta del Colegio de Arquitectos de Canarias, ¿no? Y donde empezamos a querer acercarnos a aspectos que tenían que ver con la igualdad en relación con el ejercicio profesional de la arquitectura, pero también en relación con la ciudad, con los espacios, con cómo afrontamos ese tipo de trabajo profesional, ¿no? Y por tanto, bueno, tiene un cierto recorrido, aunque es verdad que tuvo una primera época un poco más introvertida, casi éramos más un seminario de investigación, nos reuníamos a estudiar y a debatir entre nosotras y fue un tema un poco más interno, ¿no? Hasta que a partir del año 2016 aproximadamente empezamos a hacer lo que se llamaban charlas azotea, bueno, se llaman charlas azotea, las seguimos haciendo, que son como unas comidas tertulia, donde llevamos alguna ponente y tratamos determinados temas y donde invitamos a otras mujeres profesionales, no solo arquitectas. Y luego poco a poco hemos querido hacer algún tipo de encuentro, evento, jornadas, donde un poco abramos nuestros debates a la ciudadanía en general, ¿no? Marca Púrpura nace desde la necesidad de generar un punto de encuentro, de debate, de diálogo, ¿no?, entre las profesionales de la arquitectura. Un lugar desde el que cuestionarnos nuestra realidad cercana, ¿no?, nuestro contexto inmediato, incorporando la perspectiva de género interseccional en todas las escalas. Y también tratamos de visibilizar, impulsar y difundir todas aquellas acciones en aras de la igualdad real y efectiva. ¿Dónde está situado un banco? ¿O dónde está una parada de guaguas? ¿Cómo es la movilidad en la ciudad? ¿Cuánto verde, con cuánto verde contamos o cuánto verde no contamos, ¿no? Todas estas cuestiones son evidencias de esa falta de incorporar la perspectiva de género en el hacer ciudad y me temo que todavía podemos encontrarlas con mucha facilidad. Canarias está haciendo un esfuerzo enorme impulsando pues, las normas técnicas para la aplicación de la igualdad en el planeamiento de Canarias, ¿no? O pues, guía para incorporar la perspectiva de género. Lo que sí que no hay son recetas, ¿no?, a la hora de abordar las ciudades. Es importante identificar la identidad de cada lugar para dar respuesta pues, territorialmente, pero también socialmente, ¿no?, a esas demandas. Hay temas que tienen que ver con la movilidad, con los espacios de proximidad, eso es fundamental, con impulsar una ciudad participada, una ciudad en donde se generen esos espacios de encuentro. Hay temas que tienen que ver con la renaturalización, con la incorporación de verde permeable en la ciudad, ¿no?, de espacios de resiliencia, y podríamos hablar desde la incorporación de un banco o de una fuente para beber agua o de unos espacios de baño no binarios públicos que son absolutamente transformadores de nuestra forma de vivir el territorio.
contamos con una gran ventaja, ¿no? Con una ciudad, una tradición europea que tiene que ver con la continuidad, o sea, hay un soporte y se trata de regenerar, ¿no? Y de contenernos de acciones de mínimos, incluso de decrecer o no hacer frente a otras propuestas más desarrollistas, más propias de otros momentos, en donde igual no éramos tan conscientes sobre los límites, ¿no? Los límites de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Dentro de la arquitectura con perspectiva de género, uno de los conceptos en los que más se suele incidir es en el urbanismo feminista, en el urbanismo con perspectiva de género. Me gustaría atender algunos conceptos dentro de este término para entender mejor de qué estamos hablando. Se habla de que es una forma de poner la vida cotidiana en el centro, en el foco de atención, con, por ejemplo, medidas como evitar la zonificación. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, realmente vale la pena que nos pongamos un poco en contexto, efectivamente. El urbanismo feminista, el urbanismo con perspectiva de género, es uno de los temas más trabajados, ¿no? Digamos, en todo lo que tiene que ver feminismo, género, arquitectura, ciudad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del espacio público, del espacio colectivo, ¿no? Y por tanto, a partir de esta metodología, que es la integración de la perspectiva de género, el tema es que en lo que avanzamos es en la igualdad, en la ciudad para todas las personas. Por supuesto, también la ciudad para las mujeres, pero también para las niñas, los niños, las personas con dependencia. O sea, por tanto, ha sido una metodología que está siendo muy eficaz para hacer una revisión de la disciplina del urbanismo, de cómo entendemos nuestras ciudades, de cómo las miramos y de cómo trabajamos con ellas y cómo proponemos cosas con ellas. Entonces, había una frase, perdón, que creo que puede resumir esto, que la estaba leyendo el otro día, que dice, si una mujer puede hacer su vida cotidiana con comodidad en su área alrededor de su casa, es un buen termómetro de que esa ciudad está bien hecha para todo el mundo, ¿no? Sería una forma de definirlo. Sin duda. Igual que cuando se nos dice, por ejemplo, la accesibilidad, que es un tema un poquito ya más aceptado por la población, ¿no? Y yo recuerdo a un especialista de la ONCE que decía, cuando la ciudad es accesible, y es accesible para todas las personas, con cualquier tipo de, digamos, de discapacidad, con cualquier problema de movilidad, es mejor para todas las personas. Pues un poco pasa efectivamente lo mismo con la perspectiva de género, ¿no? Cuando estás en tu barrio y te es más fácil moverte, cuidar de tu casa, cuidar de una persona, de una niña, un niño, de una persona mayor, acercarte a resolver cualquier tema de la vida cotidiana, eso mejora la vida para todas las personas. Desde luego, en ningún momento estamos pensando en exclusivamente el bienestar de las mujeres, solo que las mujeres somos las que tradicionalmente, y todavía hoy, nos ocupamos de los cuidados en general, del cuidado de la vivienda, del cuidado de las niñas, de los niños, del cuidado de las personas mayores y, por tanto, atender a cuáles son los aspectos que mejoran la vida, digamos, integrando ese tipo de aspectos, pues al final, efectivamente, nos mejora la vida a todas las personas, ¿no? Para realizar una vida plena es fundamental la seguridad del entorno, una tesis que ya formulaba en 1961 Jane Jacobs, activista y divulgadora del urbanismo nacida en Estados Unidos. En su libro Muerte y vida de las grandes ciudades criticaba las prácticas de renovación urbana de los años 50, centradas en una ciudad racional con grandes polígonos residenciales, comerciales y de trabajo, conectados solo para vehículos. Espacios, por lo tanto, inseguros, sobre todo para las mujeres. Jacobs proponía trazar manzanas no muy grandes que generen numerosas esquinas y cruces de calles, donde los edificios miren hacia la acera para que muchos ojos la custodien. La seguridad queda garantizada porque son los propios vecinos los que la propician. Unos años más tarde, en la década de los 80, Dolores Hayden, catedrática de Arquitectura, Urbanismo y Estudios Americanos, escribe sobre entornos construidos y la política del lugar. Propone una ciudad no sexista donde si una mujer puede desarrollarse plenamente es síntoma de lo avanzada que es la urbe, porque el urbanismo no es neutro y dependiendo del sexo, raza o poder adquisitivo, el entorno y la forma en la que nos relacionamos con él varía.
Bajo esta premisa también se crea en 1980 Matrix Feminist Design, en Londres. Este proyecto, liderado por mujeres profesionales, hacía hincapié en dos líneas. Una sobre la profesión en sí de la arquitecta, denominando a sus espacios como cooperativas de diseño y no como despachos. Y otra analizando la relación de las mujeres en su entorno. De esta forma, puesto que la mujer en un mundo patriarcal son socializadas de forma diferente, tendrán necesidades diferentes dentro de la ciudad. Durante esa década en Europa, la iniciativa pionera fue Red Eurofem. Un grupo de mujeres nórdicas comenzaron a movilizarse en favor de la conciliación laboral y familiar y propusieron un nuevo concepto de vida cotidiana, donde la planificación debe atender a los trabajos realizados mayoritariamente por mujeres, con lo que se consigue atender también a las necesidades de colectivos vulnerables como los niños y los mayores. Actualmente, y pese a que legalmente los municipios están obligados a valorar el impacto de género en los proyectos urbanísticos, es algo que sigue sin cumplirse de forma generalizada. Sin embargo, es fundamental la experiencia de las mujeres en la ciudad como única forma de garantizar un lugar más justo, más seguro y más cómodo para todos. Y entonces decíamos la zonificación, por ejemplo. Sí. ¿Podrías ponernos un ejemplo de qué significa evitarla y en qué mejoraría la vida de la ciudadanía? Sí, clarísimo. Realmente la zonificación es un aspecto que tiene mucho que ver con un concepto muy mecanicista, un poco de división, muy propio, pues a lo mejor un poco de la época más movimiento moderno, de las décadas del siglo XX, ¿no? Que fue un poco para poder un poco articular, coordinar o controlar la ciudad. Bueno, vamos a dividirla en usos, y entonces tenemos un barrio residencial, ¿no? En algún momento hemos podido oír hablar incluso de que son barrios dormitorios. Pero no es verdad que fueran dormitorios, eran barrios donde había personas que vivían todo el día, que tenían que ocuparse de esas viviendas, que tenían que ir a recoger a niñas o niños que venían de... No eran solamente barrios para personas que salían a trabajar y volvían. Luego, el resto de las personas que vivían en ese barrio no estaban siendo atendidas. Eran barrios residenciales. ¿Y residencial qué significa? Porque para vivir necesitamos un montón de cosas. Estamos hablando entonces de ciudades que se han ido diseñando simplemente atendiendo al trabajo, básicamente, a vivienda y trabajo, y lo que es la comunicación entre esas dos partes, ¿no? En automóvil, además, ¿no? Sí, en automóvil. Realmente nuestras ciudades son ciudades que responden bastante a ese esquema de movilidad. Es red viaria, y la red viaria es básicamente asfalto con dos tiritas por los lados por las que caminan las personas, pero muy pensado un poco solamente para moverse, ¿no? Y por otra parte, ciudades pensadas con división de funciones. Esos dos aspectos quizás han sido los más duros, ¿no? Pensadas, además, en base a una población que de alguna forma se organizaba en función de lo que se llamaba un habitante tipo. Pero es que el habitante tipo era un varón de clase media, sin problemas de salud y con trabajo remunerado, ¿no? Y el tema es que, bueno, la población es muchísimo más amplia, es mucho más diversa. Las formas de movernos, lo que necesitamos, lo que percibimos, cómo percibimos la ciudad es otra cosa, ¿no? Y por tanto, la revisión disciplinar de lo que son las ciudades y cómo se plantean, pues está siendo amplísima, ¿no? Claro, porque estamos hablando de intentar integrar ese diseño que ya está instaurado. ¿Cómo podemos integrar esas partes de la ciudad? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un proceso que está siendo emocionante, ¿no? Yo creo que por supuesto que se puede, uno se está pudiendo, ¿no? Estamos en este momento, si en otros pudo haber otras épocas en las cuales el urbanismo estaba más centrado en la ampliación de las ciudades, momentos como los años 70, 80, donde las ciudades estaban creciendo, los grandes complejos nuevos de vivienda, etcétera. En este momento yo diría que la atención central está en la regeneración de las ciudades, ¿no? Regeneración, ¿qué significa? Oye, es que el espacio público no puede ser 90% asfalto, que el espacio público es un bien común de primera entidad,
donde las personas se encuentran, donde las niñas y los niños juegan, donde nos movemos, no en automóvil, caminando, en bicicleta. Si nuestras ciudades realmente pues tienen también que contribuir a, digamos, a la mejora del medio ambiente y tenemos que volver a encontrar el acuerdo con la naturaleza, en ese tema la mejora del transporte público y la reducción de la movilidad privada en vehículo privado es esencial. Y por tanto la combinación del cuidado del planeta y del cuidado de las personas está siendo el eje por el cual está transitando el urbanismo en este momento, de la mano precisamente del urbanismo feminista, ¿no? Claro, porque hablamos, tal vez al principio cuando piensas en remodelar una ciudad parece algo muy complejo, pero realmente estamos hablando de peatonalizar, fomentar el transporte público y también de crear espacios que fomenten la participación ciudadana, que hagan, pues lo que hablabas, que el espacio público sea de todas y todos, ¿no? Exacto. En este sentido, en lo que tiene que ver con equipamiento de proximidad, con participación ciudadana, ¿qué espacios se crean en las ciudades para fomentarlo? Bueno, yo creo que la cohesión ciudadana efectivamente, digamos que pivota bastante sobre el propio espacio público. O sea, si hay un barrio en el cual hay calles que son lugares de encuentro, hay plazas, hay sitios de juego de niñas y niños, incluso la combinación de equipamientos, que es una cosa que ahora se está tratando mucho, ¿no? O sea, si hay un centro de día de atención a personas mayores y está cerca de un sitio donde juegan niñas y niños o de una escuela y hay un espacio libre, público de juego y todo eso se entrelaza, eso contribuye a enriquecer la vida de todas las personas y nos ayuda a todas las personas a vivir, ¿no? Y hay ciudades en las que se llevan años haciendo esto y que vaya teniendo ya sus frutos en los que podemos fijarnos. Bueno, pues realmente sí, cada vez hay más ciudades, que yo creo que este está haciendo un movimiento mundial, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que están caminando en ese sentido. Yo diría que, y bueno, y en España, sin duda, o sea, pues ha habido ciudades, si quieres, pues a lo mejor muy referentes, como pudieron ser Montreal y las ciudades canadienses, que en particular con relación a la seguridad en el espacio público o a la revisión de cómo debía organizarse el transporte público, fueron pioneras, ¿no? Y también la ciudad de Viena, ¿no? La ciudad de Viena fue una ciudad que, bueno, con antelación de algún modo, pues empezó a pensar en todos estos temas que ahora mismo estamos hoy comentando, ¿no? Y los aplicó tanto a proyectos pilotos como a la ordenanza general de todo el término municipal de Viena, con mucha antelación, convirtiéndose en un referente, ¿no? En 1998, Viena abre la primera oficina de planificación urbana con perspectiva de género, liderada por la ingeniera Eva Keil, con un claro objetivo. Mejorar la percepción de seguridad, de mejorar también el acceso a equipamientos y a servicios y también de mejorar el acceso a la vivienda por parte de las mujeres. Y de ahí parte el primer proyecto de vivienda hecho por y para mujeres. Diseñado por un grupo de arquitectas liderada por Franziska Ullmann, se aplicó la perspectiva de género en tanto cómo se construían las viviendas en su interior, cómo se construían los espacios compartidos dentro de los edificios de vivienda. Ellas plantean primero que las cocinas tienen que estar relacionadas con una especie de patio, jardines internos, que esté el padre y la madre cocinando estando en casa y pudiendo ver un recinto que es seguro donde están jugando la infancia, ¿no? A nivel de planta vamos a generar espacios de encuentro para que la gente no solo se encuentre en las reuniones de vecinos, también vamos a generar espacios en cada portal para guardar las bicis, para la basura. Viena fue la primera experiencia europea, pero unos años antes en Canadá se abría una oficina similar llamada Mujeres y la Ciudad. En Montreal, donde también hubo por un tiempo una oficina que trabajaba todos los temas de vida cotidiana y sobre todo de abordaje de la percepción de seguridad de las mujeres. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso del municipio de Montevideo, en Uruguay, ¿no? Donde la alcaldesa del municipio B es Ivana Pisano, que es una arquitecta feminista y que está haciendo muchos proyectos a nivel urbano, que recuperar, por ejemplo, fincas abandonadas para poder crear proyectos de vivienda colectiva para mujeres o equipamientos que den servicio a las personas del barrio. Proyecto colectivo antirracista, feminista, ecologista. En España, Barcelona, Donosti o Madrid son ejemplos de ciudades que han avanzado en el diseño de calles más seguras o barrios más inclusivos, con la participación ciudadana como herramienta fundamental. Las marchas donde se juntaba un grupo de mujeres y consiste en decidir conjuntamente qué espacios del
del barrio, ¿no?, o de esa zona se quieren analizar para identificar qué elementos del diseño condicionan la percepción de seguridad, ¿no? Una de ellas es la Plaza Sóller, que la Plaza Sóller está en el barrio de Porta. Se ha hecho un trabajo súper bonito de mejorar esa plaza que tenía todas unas series de dificultades de accesibilidad porque estaba en desnivel, ¿no? Que era muy cerrada en sí misma, entonces había personas que no les gustaba atravesarla de noche. El Estado español pues es pionero, ¿no?, en comparación a otros territorios. ¿Qué pasa? Que a nivel de ciudades yo creo que también va dependiendo del ciclo político. Cuando hay un ciclo político que está más a favor de esto, sí que se ven cambios. Para debatir sobre todos estos temas, entre otros, han creado el Festival de Mujeres Arquitectas de Canarias. ¿Qué las animó a organizar este evento? Bueno, en estos, digamos, en este camino de avance hacia la igualdad en la arquitectura y el urbanismo, hay diferentes líneas de acción, ¿no? Digamos, una de ellas, y con muchas ramificaciones y mucho contenido, como hemos estado hablando, tiene que ver con la ciudad igualitaria, con la revisión y la integración de la perspectiva de género en el urbanismo, también en la arquitectura. O sea, podíamos tratar determinados aspectos que tienen que ver con cómo concebir las edificaciones, con aspectos que tienen que ver con la seguridad de los portales de vivienda, con la necesidad de que haya ascensor en cualquier edificio que tenga más de una planta, con temas. Y hay una vía importantísima, que es la vía de poner en valor el trabajo de las arquitectas. Y poner en valor en el trabajo de las arquitectas igual en un doble aspecto, ¿no? Por una parte, rescatando referentes de la historia de la arquitectura y el urbanismo, ¿no?, donde han estado absolutamente, digamos, invisibilizadas, ¿no? Yo soy de las generaciones que estudié arquitectura prácticamente sin nombrar a ninguna arquitecta, ¿no? ¿Qué habría significado en mi mente, en mi concepción del espacio, en cómo afrontar mi profesión, contar con esos referentes? Casi no puedo ni imaginármelo, pero estoy segura de que está siendo un tema importante y tenemos que fomentar que así sea en las futuras generaciones. Y esta es una línea fundamental de este festival, ¿no? Pero también porque en un momento determinado nos damos cuenta de que las arquitectas ya no somos un 5% de la población, del colectivo profesional, ¿no? Yo estudié arquitectura y en mi curso éramos 2 mujeres, mi compañera y yo, éramos 2 las que estudiamos la carrera, y todas las mujeres que estudiábamos en la escuela en ese momento, todas teníamos obligatoriamente que ser del equipo de baloncesto para llegar al mínimo para poder estar federadas, para que nos hagamos una idea de cuántas éramos las mujeres en toda la escuela de arquitectura. En este momento superan el 50%, lo llevan superando desde hace casi una década, ¿no? Eso en toda España, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Eso no se traslada directamente al ejercicio profesional, en el que no alcanzamos el 50%, está un poco por debajo, ¿no? Pero está claro que somos una parte muy importante del colectivo profesional, ¿no? Y eso, sin ninguna duda, está enriqueciendo las aportaciones a la arquitectura y al urbanismo en las Islas Canarias, en cualquier tipo de espacio, porque sin duda está incluyendo digamos una experiencia, una vivencia, una percepción del conocimiento, de la historia y del espacio que hasta ahora no se había incluido. Fijémonos que las primeras arquitectas que se titularon en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas se titularon en el año 78 y por tanto están aquí, están fuertes, están vigorosas, están, digamos, muchas de ellas todavía en activo, y por tanto este festival ha permitido reunir a todas las arquitectas que ha habido en la historia en Canarias, ¿no? Y ponerlas a charlar entre ellas y que cada una aporte cuestiones, ¿no? Y creemos que por tanto se sumaban muchos temas con muchísimo valor, ¿no? Y yo creo que el festival ha sido, idóneo para dar a conocer pues, qué están haciendo las mujeres arquitectas, ¿no? Porque es un campo bastante amplio. Presentaban sus obras
durante 5 minutos cada una, de una calidad impresionante. Pues a mí me parecía que era como de obligado cumplimiento estar ahí, visibilizarlas y verlas y ponerlas en valor. Nos sentimos todas en un momento de celebración de algo que compartimos, porque es una profesión que compartimos, que la hemos adorado, que es nuestra profesión, nuestra disciplina. No era un festival de mujeres para mujeres, era un festival para poner en valor la mujer. Y yo salí, vamos, levitando y pensando, volveré, tengo que volver otra vez a este sitio que me ha parecido maravilloso. Hay más estudiantes mujeres que hombres en arquitectura, incluso estamos un poquito por encima, puede ser un 52 o un 54%. En casi todos los niveles digamos, altos de decisión están casi siempre copados por hombres y efectivamente hay un techo de cristal que yo siempre animo a todo el mundo a romper. De hecho, en la mesa redonda pues yo destacaba que estábamos las 2 mujeres que hemos sido directoras de la Escuela de Arquitectura. Igual podemos estar orgullosas de eso, pero me encantaría estar orgullosa de todo el resto de las escuelas españolas y que sucedan cosas parecidas y con la misma naturalidad con la que ha pasado aquí y que es algo que tiene que suceder. Somos 35 escuelas de arquitectura españolas entre públicas y privadas. De esas 35 escuelas, actualmente solo hay 5 mujeres directoras de escuela. Llevamos ya bastantes años diciendo que ya está bien. Entonces creo que eso nuestros propios compañeros se han dado cuenta. O sea, y los que no les parece bien no se atreven al menos a decirlo en alto. Ya saben que existe la arquitectura con A, en femenino, y eso pues es un paso importante. Apuntalar nada más esto que comentabas con algún dato. Hablamos de más del 50% en las facultades, pero luego en el ejercicio profesional hay una brecha salarial entre arquitectas y arquitectos del 19%. Ese es el dato del último estudio. Y además anécdotas que, bueno, de bastante gravedad, como la del año pasado, que tuvo que denunciar Marca Púrpura de la Semana de la Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, en el que no se incluyó a ninguna mujer. ¿Qué queda por hacer? Sí. ¿No estaba claro ya esto? Que estábamos ahí, que las mujeres formamos parte de todos los espacios de la vida. La verdad es que para nosotras fue muy triste, ¿eh? Yo lo recuerdo como un episodio en el que me parecía que no podía ser lo que yo estaba viendo, ¿no? Porque, bueno, yo he sido, digamos, he desarrollado el ejercicio profesional en Canarias, como digo, en muchos de los momentos, incluso muy vinculada al propio colegio profesional, pero por tanto daba un poco por hecho que determinadas cosas. Fíjate que en el año 2019 organizamos también desde Marca Púrpura, en ese caso con todas las administraciones de Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento y con la universidad, organizamos GAC, que fue el primer encuentro de género, arquitectura y ciudad, el primer evento especializado. Aquel tenía un carácter un poco más de congreso, de hecho tuvo comunicaciones, ponencias, digamos que tuvo un contenido muy potente también teóricamente, ¿no? Pero era el primer evento especializado que se organizaba en Canarias, ¿no? Bueno, y de alguna manera, pues entendíamos que habíamos alcanzado un cierto, digamos, nivel de debate, de difusión entre, por lo menos dentro del colectivo profesional, ¿no? Con lo cual para nosotras fue muy triste ver el panel que se planteó en la Semana de la Arquitectura, que vemos que fue un tema muy lamentable, ¿no? Y nos vimos en la obligación de algo, o sea, nosotras realmente, como verás, estamos mucho más felices organizando temas positivos, celebrando el trabajo de las mujeres arquitectas, celebrando, claro, poniendo en valor y digamos sacando tanta energía, ¿no? Como temas como el del festival, pero sí, no nos queda más remedio y queda mucho por hacer en igualdad. Pensemos que realmente el sesgo de género es algo que está incluido en nuestra cultura, en nuestras tripas, está incluido en los cuentos, en las canciones con las que hemos crecido, ¿no? Mujeres y hombres, y por tanto tenemos que ir deshilachando toda una serie de temas, cada cosita. Eso es lo que significa integrar la perspectiva de género, ¿no? Cambiar la mirada, volver a mirar a ese detalle en el que no te dabas cuenta o que dabas un poco por asumido o que soportabas y que ya no hay que soportar, ¿no? Algunas veces en temas un poco más
llamativos, y otras veces en temas muy pequeños, pero queda mucho por hacer, sí. Matilde Ucelay, Madrid, 1912, la primera mujer arquitecta de España. El franquismo intentó borrar su existencia de cualquier tipo de registro profesional, pero no lo consiguió. Desarrolló una extensa carrera de 4 décadas como profesional en solitario y lo hizo durante la dictadura franquista, que negaba los derechos legales y económicos a las mujeres, con prohibiciones como firmar contratos o gestionar el propio patrimonio. Realizó más de 120 trabajos. Algunas de las obras más representativas son la Casa Osvaldo en Puerta de Hierro, Madrid, o la Casa Benítez de Lugo en La Orotava. En 2004, con 92 años, recibe el Premio Nacional de Arquitectura, la primera mujer a la que se le concede. Rita Fernández Quemadelos, Pontevedra, 1911. Es la segunda arquitecta titulada en España, la primera gallega. Desarrolla una intensa actividad profesional desde que termina sus estudios en 1940 hasta su jubilación a mediados de los 70. Fue la primera en ocupar puestos nunca antes desempeñados por una mujer en nuestro país, como el de arquitecta municipal o arquitecta escolar provincial. Creo que la recuperación de esa memoria de nuestras referentes, las precursoras, nuestras pioneras, es urgente que lo podamos recopilar en toda España. Anna Wagner, 1889, Pensilvania. A los 14 años ganó su primer premio en una feria local con el diseño de una mesa en madera de roble. Obtuvo el título de arquitectura en la Universidad de Cornell, Pensilvania, en 1911. En 1925 diseña el Teatro Plaza en Belfont. Además del escenario principal, construyó una sala más pequeña de exhibición de películas, donde la arquitecta introdujo una innovación, la sala de gritos de Cry Room, donde los padres podían acudir con niños pequeños a ver películas sin molestar a los demás clientes. Aino Marcio Alto, 1894, Helsinki, diseñadora y arquitecta finlandesa, una de las primeras europeas. Uno de sus primeros éxitos fue una serie de vajilla y vasos de cristal. Como le pasó a otras compañeras de profesión, sus proyectos de arquitectura quedaron asociados al nombre de Álvaro Alto, su marido. En 1930 diseña la cocina mínima. Influida por la transformación social, su diseño suponía un ahorro en tiempo y espacio. Y Elsa, por darle la vuelta a la pregunta, me hablabas de los cambios que has vivido, por ejemplo, en la facultad, ¿no? De 2 compañeras a casi a más de la mitad. ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué has notado tú? ¿Qué sería lo principal que tú dices? Mira, en esto hemos avanzado, se ha consolidado un cambio importante para nosotras. Mira, pues realmente digamos, el hecho de sentir esa, digamos, esa amplitud del colectivo de arquitectas, absolutamente integrado y además muy diverso. Una de las cosas que es muy bonita para mí y que, por ejemplo, en el festival fue muy llamativo, ¿no?, es ver cómo hay algunas arquitectas que están trabajando en proyectos de investigación de I+D+I con nuevos materiales, otras que están centradas en la administración pública y en la mejora del propio funcionamiento de la administración pública como entidad y por tanto acercándose a los procesos administrativos, temas que a lo mejor nos parece que son sí, a veces como más delicados, pero son tan esenciales para avanzar en igualdad. No solamente digamos, a la calidad del espacio público, digamos, a la calidad de un parque, a la mejora de un edificio, a la calidad del material, a la calidez y al confort de esos espacios, también a la seguridad, ¿no?, sino la variedad de temas en los cuales están integradas. Y luego, interesantísimo ver, por ejemplo, en el público del festival, el alto porcentaje de compañeros y de varones, digamos, interesados por acercarse a cuáles estaban siendo las aportaciones de las mujeres y qué sentido tenía que tratásemos el tema. Y, por tanto, charlando con todas, y en ese sentido, yo creo que eso es lo que a mí, bueno, me provoca mayor emoción, ¿no? Porque sí que creo que es la forma en la cual, sin duda, estamos aprendiendo, o sea, surgen temas, encuentros y matices que hasta ahora las ciudades y los espacios no habían incorporado, ¿no? Tantísimos temas, un éxito de festival. ¿Les quedarán cosas por tratar todavía? ¿Habrá más ediciones de este festival? Pues sí, bueno, primero hemos tenido la fortuna de que el festival no solamente tiene las 2 jornadas
que se han celebrado el 7 y el 9 de marzo, un poco en el entorno del 8 de marzo, casi acompañándolo, sino que se plantea como algo más amplio, ¿no? Algo que va a desarrollarse durante el año y por tanto tendrá otra jornada antes de verano, otra después del verano, a lo mejor también acompañando algunas efemérides también destacadas como el Día Mundial del Urbanismo, el Día de los Cuidados o el Día contra la Violencia Machista, ¿no? Que de alguna forma podemos poner en relación con la ciudad y por tanto seguiremos con las maratones de arquitectas y también con debates y participaciones en ponencias sobre todos estos temas que tienen que ver con el avance hacia una ciudad igualitaria, ¿no? Pues Elsa, enhorabuena por todas estas iniciativas, muchísimas gracias y sobre todo gracias por acompañarnos hoy en Canarias de Cultura. Muchas gracias, un placer, de verdad. Tenique, cada una de las 3 piedras con que se hace un hogar rústico. Piedra grande. A la hora de construir hay que tener muy en cuenta dónde se colocan los teniques.